Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a Médicos en Surasia. Hoy vamos a hablar del SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Un trastorno digestivo mucho más frecuente de lo que pensamos y que puede estar detrás de tus digestiones pesadas, gases o hinchazón abdominal. Este episodio forma parte y es el primero de la serie Barriguita Feliz. Sí, ya sé que parece el nombre de un restaurante chino, pero ha sido lo mejor que se me ha ocurrido. Donde hablamos de salud digestiva con base médica, que eso sí que es un poco más importante que el nombre. Y si te interesa conocer mi experiencia personal con el SIBO, puedes verlo en el episodio anterior, donde explico cómo lo descubrí y lo viví en primera persona. Puedes encontrarlo también dentro de la sección Barriguita Feliz en el canal. Hoy vamos a entender qué es exactamente el SIBO, por qué aparece, cómo se detecta y qué opciones de tratamiento existen. Te lo explico como médico y como alguien que también ha pasado por ello. ¿Qué es el SIBO? El SIBO o Small Intestinal Bacterial Overgrowth es lo que en español llamamos sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, pero se han quedado las siglas en inglés. Y aunque suene complicado, te lo voy a explicar bien. En condiciones normales, el intestino delgado tiene muy poquitas bacterias. Casi todas las bacterias viven más abajo, en el colon, que es donde tienen que estar. Pero en el SIBO, algunas de esas bacterias que deberían estar en el colon se suben al intestino delgado, donde no deberían estar, y ahí es cuando empieza el problema. Estas bacterias se alimentan de los mismos carbohidratos que tú comes, como por ejemplo azúcares simples, frutas, legumbres, cereales integrales, etc. Y al fermentarlos producen gases, pero no cualquier gas. En el SIBO se producen sobre todo hidrógeno, que da lugar a diarrea y gases tipo burbujeantes, explosivos, gas metano, que se asocia más a estreñimiento, digestiones lentas y gases más retenidos, y en algunos casos más complejos, sulfuro de hidrógeno, que da lugar a gases con olor más fuerte, incluso huevo podrido y síntomas más tóxicos. Estos gases no solo hinchan el abdomen, también alteran el entorno digestivo, dañan la mucosa, disminuyen la absorción de nutrientes y pueden generar inflamación crónica de bajo grado. Además, estas bacterias empiezan a competir con tu cuerpo. Se quedan con tu vitamina B12, provocan déficit de hierro, producen toxinas y en muchos casos activan el sistema inmune como si estuvieras luchando contra una infección constante. Y claro, tú te sientes cansado, inflamado, pesado y sin entender por qué. Te dicen que es colon irritable, que es estrés, que es nerviosismo, pero a veces lo que tienes es esto, lo que tienes es SIBO. ¿Por qué se produce el SIBO? Es una pregunta clave, porque entender las causas es el primer paso para encontrar soluciones. Voy a explicarte varias razones por las que puede aparecer este trastorno y de paso voy a explicarte qué son estas causas, porque muchas veces damos por hecho que todos conocemos los términos médicos, pero no es así. Alteraciones en la motilidad intestinal. El intestino tiene un movimiento natural, como una onda que empuja los alimentos hacia adelante. Esto se llama complejo motor migratorio, pero si ese movimiento se vuelve lento o descoordinado, como es el caso de la síndrome del intestino irritable o la fibrosis quística, las bacterias tienen tiempo de acumularse y empezar a fermentar, produciendo gases, hinchazón y malestar. Por ejemplo, el estrés crónico puede afectar la motilidad intestinal, ralentizando el paso de los alimentos y permitiendo que las bacterias proliferen más de la cuenta. Una segunda causa es el uso prolongado de medicamentos.
El abuso de ciertos medicamentos, sobre todo de los antibióticos y de los inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol, pueden desequilibrar tu microbiota. Los antibióticos matan bacterias buenas y malas, pero las bacterias malas suelen recuperarse más rápido y las buenas tardan en reponerse. Por ejemplo, los antiácidos alteran la acidez estomacal y sin suficiente acidez, las bacterias no se eliminan correctamente antes de llegar al intestino delgado. Una tercera causa podrían ser anomalías anatómicas. ¿Y qué es una anomalía anatómica? Básicamente significa cualquier problema estructural en tu intestino que altere el flujo normal de los alimentos. Esto incluye cosas como divertículos, fístulas o estenosis. Los divertículos son pequeñas bolsas en el colon que pueden atraparse con comida y bacterias. La estenosis es un estrechamiento básicamente del intestino que puede causar que los alimentos y las bacterias se acumulen en ciertas zonas. Si alguno de estos problemas está presente, se crean puntos de estancamiento, donde las bacterias pueden proliferar. Una cuarta causa es el déficit de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico del estómago juega un papel esencial en eliminación de bacterias. Sin suficiente ácido, las bacterias pueden pasar al intestino delgado sin ser eliminadas. El uso prolongado de medicamentos para reducir el ácido, como los antiácidos, también puede facilitar este paso de bacterias. Pero también puede haber deficiencia de ácido por otros motivos, como la gastritis crónica o la edad avanzada. Si no hay suficiente ácido, las bacterias tienen un camino libre para alojarse y para proliferar, para crecer. La quinta causa serían las enfermedades relacionadas. Aquí es donde se pone interesante. El SIBO tiene una relación importante con varias y muchas condiciones médicas, pero en lugar de solo decirte qué enfermedades, quiero que sepas por qué es así. En primer lugar está la celiaquía. Hasta un 80% de las personas con celiaquía pueden tener SIBO y ni siquiera saberlo. Y te lo digo desde un punto de vista de yo que soy celíaca. Esto se debe a que el daño intestinal por la celiaquía reduce la capacidad del intestino para eliminar bacterias de forma natural. Así que básicamente el intestino dañado permite que las bacterias proliferen sin control. Esto es algo que se debe tener en cuenta porque muchas veces las personas piensan que todo es por la celiaquía y no investigan el SIBO. Diabetes. Las personas con diabetes, especialmente si tienen mal control de la glucosa, pueden tener un tránsito intestinal más lento debido a daños en los nervios del sistema digestivo. Este tránsito lento favorece que las bacterias se acumulen y puedan sobrecrecer. Hipotiroidismo. Cuando la tiroides no está funcionando correctamente, el metabolismo en general se ralentiza. Esto afecta todo, incluyendo el movimiento del intestino, lo que a su vez aumenta el riesgo de SIBO. La esclerosis sistémica, que es una enfermedad autoinmune, que tocaremos en este canal en la parte de mi especialidad, que afecta a los tejidos conectivos. Los músculos del intestino también se ven afectados, lo que provoca que se mueva más lento, facilitando la proliferación bacteriana. Te voy a dar un dato interesante. Las personas con fibromialgia, síndrome de fatiga crónica o incluso SIBO, muchas veces no se dan cuenta de que el problema gastrointestinal es parte de su cuadro y si lo tratan correctamente pueden experimentar una mejora en su fatiga general, lo que desmitifica la relación entre estos síntomas y otros trastornos aparentemente no relacionados. Disculpad que ha llegado mi marido, un segundo. Y algo que quiero contarte en otro episodio es cómo el SIBO está relacionado con la perimenopausia, de la cual ya hemos hablado en bastantes episodios, y cómo puede afectar a las mujeres durante esta etapa. Sí. Ya sé que te preguntas, ¿está conectado?
Es un tema muy interesante del que hablaremos pronto. Si quieres saber más sobre cómo el SIBO influye en la perimenopausia, suscríbete para no perderte ese episodio el próximo lunes. Seguimos. ¿Por qué antes no se hablaba tanto del SIBO y ahora parece que todo el mundo habla de SIBO? Durante años el SIBO fue una condición que muchos médicos pasaron por alto. Esto se debió a que los síntomas de SIBO, hinchazón, gases, diarrea y dolor abdominal, pues son comunes a muchas otras afecciones digestivas, como el síndrome del intestino irritable, enfermedades inflamatorias intestinales, o sea que es posible que te hayan diagnosticado de estas otras, no te cures nunca y lo que tengas sea SIBO. Esta superposición de síntomas provocó que el SIBO fuera considerado un subproducto de otras condiciones más que una enfermedad independiente. Además, el diagnóstico no estaba claro y las pruebas para detectarlo no eran tan accesibles ni comunes. Mi primer encuentro con el SIBO fue gracias a una bióloga en español en un canal de YouTube, que fue pionera en hablar de esta condición en nuestro idioma. Ella fue la primera que me hizo tomar conciencia de que algo como el SIBO existía y a partir de ahí comencé a investigar y a investigar más. En España, el tema comenzó a ser tratado más seriamente, especialmente por un equipo multidisciplinar compuesto por una gastroenteróloga, nutricionistas, biólogos, que trabajan conjuntamente para abordar este trastorno. Yo no soy una referente en España, yo no vivo en España, por lo cual, si tienes un problema relacionado con esto, te derivo y te aconsejo a esta bióloga que está hablando en muchos canales. Yo estoy en Surasia y desde aquí probablemente a ti no te pueda ayudar, a la gente de aquí sí. Los biólogos también juegan un papel crucial en la comprensión del SIBO, porque están profundamente involucrados en la investigación de la microbiota intestinal, que es lo que realmente fundamenta muchas de las teorías sobre el SIBO. Es cierto que muchos gastroenterólogos no estaban tan familiarizados con el SIBO en sus inicios, pero cada vez hay más colaboración interdisciplinaria, lo que ha permitido que esta condición reciba la atención que merece. Si me sigues de anteriormente sabrás que no soy gastroenteróloga, que pues mi especialidad es otra que está lejos de la gastroenterología, pero me tuve que poner las pilas para autodiagnosticarme y autotratarme, dado que aquí los gastroenterólogos en Surasia pues el SIBO no les importa absolutamente nada, así como no les importa para nada la celiaquía. La microbiota intestinal, antes conocida como la flora intestinal, juega un papel fundamental en el desarrollo del SIBO. Los estudios recientes han mostrado que los biólogos y nutricionistas están haciendo avances significativos en la comprensión de cómo las bacterias en nuestro intestino pueden alterarse y provocar estos desequilibrios. Es un campo en el que la sinergia entre diferentes especialidades es esencial para avanzar en la investigación y el tratamiento del SIBO. A medida que la ciencia se ha ido abriendo a enfoques más integrados, el SIBO ha dejado de ser un tema marginado para convertirse en una prioridad en muchos círculos médicos. ¿Por qué se dice que el SIBO será una revolución en los próximos años? La razón por la que algunos expertos afirman que el SIBO será una revolución en los próximos años tiene que ver con la creciente prevalencia de trastornos gastrointestinales en la población mundial y la falta de diagnóstico adecuado. De hecho, en el mundo angloparlante ya está empezando a ser una revolución. Aquí supongo que ya llegará, nos estamos avanzando un poco, a ver cómo sale esto. A medida que la medicina sigue descubriendo más sobre la microbiota intestinal y su impacto en la salud, es probable que más personas empiecen a ser diagnosticadas con SIBO. Muchos de los síntomas del SIBO se solapan con otras afecciones comunes como el síndrome del intestino irritable, como ya te he dicho, lo que hace que su diagnóstico pase desapercibido por largo tiempo. Esto ha llevado a que esta condición fuera ignorada o mal interpretada durante años,
pero con la creciente conciencia y los avances en pruebas diagnósticas, se espera que más personas sean diagnosticadas correctamente. Además, los estudios actuales están revelando cada vez más cómo el SIBO está relacionado con una serie de enfermedades sistémicas que van desde trastornos metabólicos hasta enfermedades autoinmunes y digestivas. Esto podría contribuir a un aumento en su prevalencia, ya que muchas personas no saben que tienen SIBO o confunden sus síntomas con otras patologías. Los próximos años podrían ser cruciales para cambiar la forma en que tratamos y diagnosticamos enfermedades relacionadas con el intestino, incluso desde mi especialidad, que parece que está a años luz de esta, y el SIBO está en el centro de esta revolución. Los síntomas del SIBO pueden variar mucho de una persona a otra persona, y es precisamente esa variabilidad lo que hace que el diagnóstico sea tan difícil. Sin embargo, hay algunos síntomas comunes que deberían alertar a cualquier persona sobre un posible sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, y aquí te los cuento. Hinchazón y distensión abdominal. Este es uno de los síntomas más comunes. Las personas con SIBO suelen experimentar una sensación de barriga inflada, que no es solo comer en exceso, sino por la fermentación excesiva de bacterias en el intestino. Este proceso puede generar una acumulación de gas intestinal, lo que provoca esa sensación incómoda y visible de hinchazón, como si estuvieras embarazada. Exceso de gases y eructos. El SIBO provoca un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado que fermentan los alimentos de forma excesiva. Esto produce gases como hidrógeno y metano, que son los responsables de la sensación de eructos constantes o flatulencias excesivas. Las personas con SIBO a menudo experimentan gases que no pueden controlar, lo que puede ser embarazoso y a menudo, por tenerte que aguantar, doloroso. Dolor abdominal y cólicos. Este es otro síntoma muy frecuente, el dolor en el abdomen, que se puede presentar como cólicos o molestias generalizadas. Este dolor ocurre debido a la inflamación y el mal funcionamiento del intestino causado por la acumulación de bacterias en el lugar incorrecto. Diarrea o estreñimiento. Las personas con SIBO pueden alterar entre diarrea y estreñimiento, unos días con diarrea, otros con estreñimiento, o incluso pueden experimentar una mezcla, lo que se conoce como trastorno de la motilidad intestinal. Este síntoma es particularmente importante porque muchas personas lo confunden con el síndrome del intestino irritable, y muchos médicos, y puede ser difícil diferenciar entre ambos sin las pruebas adecuadas. Fatiga y falta de energía. Aunque el SIBO afecta principalmente al sistema digestivo, también puede tener repercusiones en la energía general del cuerpo. Las personas con SIBO a menudo se sienten agotadas, incluso si han dormido bien, debido a los efectos de la mala absorción de nutrientes y a la inflamación crónica. Pérdida de peso inexplicada. Disculpad, estaba bebiendo agua porque estoy hablando mucho. La malabsorción de nutrientes que ocurre cuando tenemos SIBO puede llevar a una pérdida de peso inexplicada. Como el intestino no está absorbiendo bien los nutrientes de los alimentos, porque esos bichitos ya se están comiendo una parte, las personas pueden perder peso sin tener una razón aparente. Y eso también puede estar relacionado con deficiencias de vitaminas y minerales esenciales, porque el cuerpo no llega a absorberlas. Y esto nos lleva a deficiencias nutricionales, dado que el SIBO afecta la capacidad del intestino para absorber los nutrientes de los alimentos. Las personas que lo padecen a menudo experimentan deficiencias en vitamina B12, en hierro, magnesio y otras vitaminas y minerales. Esto puede contribuir a síntomas como fatiga, debilidad muscular y anemia. ¿Te suenan? Si bien estos síntomas son comunes, no todos los que los experimentan tienen SIBO. Es importante recordar que el diagnóstico debe ser confirmado con pruebas específicas, como la prueba del aliento, que mide los gases que exhalamos después de consumir un azúcar específico
para determinar la presencia del SIBO. Si estás reconociendo algunos de los síntomas que mencionamos, como la hinchazón, los gases excesivos, disculpa, ya se me traba la lengua, o los cambios en el ritmo intestinal, probablemente te estés preguntando, ¿cómo sé si realmente tengo SIBO? Bueno, pues el diagnóstico del SIBO no se puede hacer solo con los síntomas. No es un diagnóstico clínico y es importante realizar pruebas específicas para obtener un diagnóstico certero. Y aquí te explico las principales pruebas que se utilizan. Discúlpame porque a veces pienso más rápido de lo que hablo y me trabo. La prueba del aliento, la más común. La prueba del aliento es la más utilizada para detectar el SIBO. En esta prueba, la persona ingiere una solución que contiene glucosa o lactulosa. Yo la hice con glucosa, ya te lo explicaré. 2 azúcares que las bacterias del intestino fermentan. Luego se mide la cantidad de gases que se exhalan, como hidrógeno y metano. Si tienes SIBO, las bacterias de tu intestino delgado fermentan estos azúcares más rápido de lo normal, lo que libera más gases de los que produciría una microbiota saludable. Los niveles elevados de hidrógeno o metano en tu aliento indican que algo no va bien y es probable que tengas SIBO. ¿Qué significa esto para ti? Pues si alguna vez te han hecho la prueba de aliento y te ha salido positiva, no estás solo. Esta es la prueba más confiable que tenemos hasta ahora, de momento, para detectar el SIBO. Vamos a hablar de la prueba de aspirado y cultivo del intestino delgado. Esta prueba es más invasiva, pero también es considerada la prueba estándar en el diagnóstico del SIBO. Se extrae una pequeña muestra del contenido del intestino delgado durante una endoscopia, un procedimiento donde se introduce el tubo por la boca para observar el intestino, y la muestra luego se cultiva en un laboratorio para ver cuántas bacterias tiene. Aunque es muy precisa, esta prueba no se realiza de manera rutinaria, ya que es más invasiva y costosa. Sin embargo, se usa en casos en los que las pruebas del aliento no son concluyentes o cuando hay dudas en el diagnóstico. Y análisis de sangre para detectar deficiencias nutricionales. El SIBO, como ya mencionamos, puede llevar a una mala absorción de nutrientes, lo que a su vez puede causar deficiencias nutricionales. Los médicos pueden ordenar análisis de sangre para verificar la presencia de deficiencias de vitamina B12, de hierro, de ácido fólico o de vitamina D. ¿Por qué es importante? Porque estas deficiencias pueden ayudarte a identificar si hay un problema de absorción relacionado con el SIBO. Aunque esta no es una prueba específica para el diagnóstico del SIBO, sí que puede ser indicio de que algo no está funcionando bien en tu sistema digestivo y llevarte a otras que sí que lo confirmen. Vamos a hablar de las pruebas de imagen, como por ejemplo las ecografías o un TAC. Aunque no son diagnósticas del SIBO en sí mismas, las pruebas de imágenes como la ecografía abdominal o la tomografía computarizada, el TAC, pueden ser útiles para descartar otras posibles causas de los síntomas como obstrucciones intestinales o enfermedades estructurales. Piensa que el SIBO viene después de descartar muchas otras enfermedades. ¿Por qué pueden ser útiles? A veces los síntomas del SIBO pueden superponerse con los de otras afecciones y estas pruebas ayudan a asegurarse de que no haya otra causa que esté afectando al intestino. ¿Qué prueba es la mejor para ti? Bien, cada una de estas pruebas tiene sus pros y sus contras. La elección de la prueba adecuada, que la hará el médico, depende de varios factores, como tus síntomas, tu historial médico y la disponibilidad de los exámenes en tu zona. Lo más importante es hablar con tu médico y seguir su recomendación para determinar cuál es el enfoque adecuado para ti, exclusivamente para ti. Ahora vamos a hablar de las pruebas que se usan para diagnosticar el SIBO. No te preocupes, que no te voy a abrumar con términos complicados, pero quiero que sepas qué tipo de pruebas se hacen y el por qué.
Empezamos con la prueba de aliento, la prueba de hidrógeno y metano. Esta es la prueba más común para detectar el SIBO. ¿Cómo funciona? Pues básicamente se mide la cantidad de hidrógeno y metano en tu aliento después de beber una solución de azúcar, como la lactulosa o la glucosa. Estos gases se producen cuando las bacterias en el intestino fermentan los azúcares. Si los niveles son más altos de lo esperado, puede ser una señal que haya un exceso de bacterias en el intestino delgado, lo que indica SIBO. Es una prueba no invasiva que consiste en soplar a una máquina y después de haber estado unas horas en ayunas. Pero lo que sí puede pasar es que durante la prueba pues tengas que soplar varias veces en ese tubo, varias veces durante 1 hora e incluso 3 horas. Algunas personas pueden sentirse algo incómodas o hinchadas, pero es una forma bastante sencilla de obtener información. Luego te encontrarás un poquito mal, pero es la prueba más útil que hay. Luego tenemos el análisis de heces. Aunque no se usa tanto para el diagnóstico del SIBO, a veces los médicos pueden pedir un análisis de heces para descartar otras infecciones o problemas digestivos que puedan estar causando síntomas similares. No nos vamos a centrar mucho en este ahora, pero es un complemento útil en algunos casos y quiero que lo sepas. Las pruebas de sangre ya las hemos mencionado y te quiero decir que aunque las pruebas de diagnóstico son útiles, los médicos a veces también se basan en la historia clínica, síntomas para llegar al diagnóstico. Así que si tienes síntomas persistentes y un médico sospecha que podrías tener SIBO, lo más probable es que te recomiende esta prueba, la prueba del aliento. No todas las personas necesitan hacerse todas estas pruebas. A veces solo necesitas una. Depende de tu médico y de tus síntomas. La clave está en encontrar una forma de confirmar si ese exceso de bacterias en tu intestino es la causa de tus problemas digestivos. Si vives en un país donde no hay acceso a la prueba del aliento o los médicos no la quieren realizar o no quieren realizar otras pruebas, como me pasó a mí, existe una prueba casera que podrías intentar. No es tan precisa como la prueba profesional, pero en casos extremos puede servir para tener una idea de lo que está pasando en tu sistema. La compartiré en un episodio futuro, pero siempre recomiendo que la opción más segura es acudir al médico y hacerte la prueba adecuada y bajo supervisión médica. Yo lo soy, me puedo supervisar, aún así no me gustó tener que hacerla en casa, me fastidió mucho, pero fue mi única opción. Pero si tienes otras opciones, esta no es una prueba para ti. Y con esto concluimos nuestro episodio de hoy sobre el SIBO. Pero no te vayas todavía, porque en los próximos episodios hablaremos sobre la relación del SIBO con diversas enfermedades, muchas de las cuales no se han tocado aún en YouTube. Como por ejemplo, SIBO y celiaquía, SIBO y articulaciones, esta sí es mi especialidad, SIBO y la piel, mi segunda especialidad, pero aún no especializada, y el SIBO y la perimenopausia, entre otros temas fascinantes que te ayudarán a comprender cómo este trastorno puede afectar diversas áreas de tu salud. No quiero avanzar más porque si no vaya a sorpresa. Así que si te interesa conocer más sobre estos temas y no quieres perderte ninguno de los episodios, no olvides suscribirte por favor y activar la campanita para recibir las notificaciones. Y si no te quieres perder ninguno de estos episodios tan interesantes, te invito también a darle like ya que tengo los comentarios quitados y así me das un abrazo virtual para demostrarme que quieres saber más sobre este tema. Recuerda, en este canal tenemos esta sección Barriguita Feliz y estamos aquí cada lunes para brindarte contenido valioso y como siempre no dudes en compartirlo con aquellos seres queridos o no queridos que crees que podrían beneficiarse de esta información. Y si te interesa la dermatología, el cuidado de la piel y todo lo relacionado con la cosmética asiática, no dudes en seguirme también en mi canal secundario Asia Derma. Ahí hablamos de todo lo relacionado con la piel, tratamientos de belleza, de Surasia, productos de skincare y mucho más.
Así que si eres fan de la dermatología y quieres aprender más sobre cómo cuidar tu piel con productos que vienen de Asia, te invito a unirte a mi segundo canal llamado Asia Derma. Y en el próximo episodio de Barriguita Feliz vamos a responder una pregunta que te va a hacer pensar. ¿Puede el desequilibrio de bacterias intestinales empeorar los síntomas de la perimenopausia? ¿Y si te dijera que algunas molestias que crees hormonales podrían tener origen en el intestino? Nos vemos el próximo lunes, no te lo pierdas. ¿Sigues ahí? Pues mientras ves la pantalla final, te voy a nombrar los estudios en los que me he basado para hacer el episodio. El estudio de Pimentel, el año de 2000, llamado Small Intestinal Bacterial Overgrowth, a Framework for Understanding Irritable Bowel Syndrome, publicado en The American Journal of Gastroenterology, que es uno de los estudios pioneros que propuso que el SIBO está detrás de muchos casos de colon irritable. El estudio de Grace del 2013, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, SIBO, A Delineation with Irritable Bowel Syndrome, publicado en Gastroenterology Research and Practice. Hace una revisión clínica que destaca cómo el SIBO se relaciona con múltiples síntomas digestivos y su diagnóstico complicado. Y finalmente, Gershon, en el 2020, The Second Brain and the Role of the Gut Microbiota in Health and Disease, publicado en Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology, que explica cómo el intestino se comunica con el cerebro y cómo desequilibrios como el SIBO podrían impactar en otras áreas del cuerpo. Te dejo los estudios en la cajita de comentarios. Adiós.